al lunes 23 de marzo, dándole gracias al Señor nuestro Dios. Segundo día de la semana, luego confiando en el Señor nuestro Dios que ustedes hayan tenido un fin de semana espectacular, lleno de muchas bendiciones, y que también el día de ayer hayan empezado la semana glorificando y exaltando al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y que esperamos de verdad que Dios se siga deleitando en bendecirnos, en protegernos, en proveernos y en dirigirnos. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Hermanos amados, hoy vamos a ver el pecado número 586, que tiene que ver, hermanos míos, con desobedecer a Dios. Vamos a ver de qué se trata. Damos el paso a la ciudad de Guayaquil, donde está el doctor Nelson Zavala. Muy buenas tardes, doctor. Adelante con el saludo, por favor. Gracias, mi querido Arturito. Gracias. Se aproxima la gran fecha de la Pascua en Casa de Oración. Dile un amigo en Quito. Un evento que está causando gran expectativa, gente que pregunta. Y yo los animo, para todos los que ven, están en Quito, vayan, por favor, vayan a apoyar este magno evento. Háganlo. Mire, es totalmente gratuito. Pero si Dios pone en su corazón dejar una ofrenda para que esto se repita, hágalo, porque esto es un mover bastante fuerte, un gasto muy alto, pero se lo hace con mucho amor para que nuestra familia, los hijos, todas las familias quiteñas puedan ver en vivo y en directo una representación maravillosa acerca de la verdadera Pascua, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El día de hoy, Jesucristo dijo en Juan 14, el que me ama mi palabra guardará. En otras palabras, mis mandamientos guardará. Y hoy el pecado es mandamiento. Yo no sé si ya el hermano Arturito, el pastor Arturo, ya no sé. Pues. Ahora resulta que hasta los mandamientos son pecados. Este hombre algo le está pasando. Y Antonio se ríe, pero resulta que investigando y escudriñando, encontré que sí, que efectivamente podría resultar ser uno de los pecados más graves que usted se pueda imaginar. ¡Wow! Inclusive, este mandamiento puede hacer, este pecado puede hacer que usted sea hallado rebelándose contra el mismo Dios. Vamos a ver, seguimos adelante en Cristo, orando, pidiendo a Dios que nos dé vida, salud, fuerzas y todo lo necesario para seguir con los 3 ministerios hacia adelante y agradecer siempre a las personas que ponen ese granito de arena, que unido se forma algo muy poderoso para llevar la obra de Dios adelante. Bienvenidos a este su programa La Final Trompeta con el tema Mandamiento. Adelante desde Quito, Pastor Arturo. Muchísimas gracias. Y ciertamente, de verdad, gracias a todos los que no nos han olvidado. Gracias por acordarse y estar ahí al pie del cañón, como lo estamos nosotros siempre, con todos y cada uno de ustedes. Hacemos el pase a la ciudad de Río Branco, Brasil, donde está nuestro pastor Luis Antonio. Buenas tardes, mi pastor. Adelante con el saludo. Gracias, mi querido pastor Arturito. Un beso en pleno cachete, un fuerte quebras costillas a cada uno de ustedes. Les amo, siervos. Muchas gracias por ser mis compas, mis cuates. Que el Eterno los guarde y los bendiga. Qué tremendo el pecado de hoy. Por el mandamiento no cumplido, uno puede terminar donde nunca ha querido terminar. Qué importante es saber los mandamientos de Dios. Qué preciosa palabra, la oportunidad que Dios nos da para poder meditar, si estamos o no estamos. Y bueno, que Dios nos bendiga. Un saludo, mi querido pastor Arturito. Agradecemos a todo el pueblo que nos ama, que nos apoya, que nos ayuda a llevar adelante la misión que Dios ha encomendado y que ha confiado en nosotros. Dios lo bendiga y que en este momento, en este tiempo que la Pascua, ahí todo lo que se va a hacer en la congregación, con ustedes allá, sea realmente para la gloria de Dios. Sea un evento donde Dios muestre realmente y hable, porque a través de las imágenes muchas veces habla más que 1000 palabras. Y felicidades por ese trabajo. Así que un saludo. Adelante, mi querido pastor Arturito. Sí, mis pastores, lo que pasa también es que yo estoy muy preocupado porque los cristianos en estos tiempos, los que pueden, y gloria a Dios por eso, se van de vacaciones y han perdido la esencia realmente de poder disfrutar y de proclamar la resurrección de Jesucristo. Y por cuanto los cristianos ya perdimos este
amor de proclamar a nuestro Cristo vivo, ahora están cayendo en las tradiciones de, hermanos, buscar huevos de conejos. El domingo de resurrección, lo que llaman los gringos el conejo de la Pascua o el Easter Bunny, hermanos míos, y muchos están adoptando estas tradiciones y estas costumbres. Y ya no proclamamos a Jesucristo que está vivo, que resucitó. Ya no, eso no. Aprovechan que es feriado a la playa. Pero bueno, nosotros no somos más buenos que Dios, para nada. Ahí nosotros lo que hacemos es proclamar. Escuchen o dejen de escuchar, pero que sepan que sí habemos personas que seguimos fervientemente la sana doctrina y proclamando la palabra de Dios como tiene que ser predicada, sin negociar con la palabra, tergiversarla o manipularla, la predicamos tal cual es. Entonces, vamos a orar. Y enseguida el doctor Nelson entra con este pecado mandamiento, pecado número 586. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Nos acompañen en oración, por favor, vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, aquí estamos, listos, con hambre y sed de conocerte, de entenderte, de aprender de tu palabra, de ponerla en práctica, de ser llenos de tu Santo Espíritu. Gracias por habernos regalado un fin de semana impresionante y un inicio de semana. El día de ayer con tu respaldo, Señor, y que en las prédicas hayan llegado con poder al corazón de todos los que la escucharon. Y ahora, mi Dios, continuamos purificando nuestras vidas a través de estas enseñanzas, esta palabra que tú nos compartes todas las noches saliendo de tu corazón al nuestro y al mundo entero. Que no vuelva a ti vacía, Señor. Que nos demos cuenta que ya falta poquísimo, mi Señor, para que tú vengas y nos lleves a casa. Dios mío, es triste cuando tu pueblo te traiciona. Es triste cuando los aliados te traicionan, pero tú sigues siendo fiel y por eso gracias por darnos ese ejemplo que aunque nos traicionen, aunque hablen mal de nosotros, aunque a nuestras espaldas digan o hagan cosas contra nosotros, tú, Señor, nos respaldas y bendito seas porque no nos dejas caer y nos sostienes con esa mano todopoderosa que tú tienes. Señor, pedimos para esta semana tu bendición que enriquece y no añade tristeza en ella. Tu protección, Señor, que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda de toda acechanza del enemigo. Mi Dios amado, que tengamos harto trabajo y tú nos proveas para todas nuestras necesidades. Tú sabes la escasez, tú sabes las necesidades, tú sabes los problemas que cada uno de nosotros enfrentamos. Y dirígenos, Señor, para no caer en ninguna tentación y mantenernos firmes, santos y consagrados a ti, como a ti tanto te agrada. Te amamos con toda la fuerza del alma, Señor, y del corazón. Guíanos en toda tu verdad, porque te lo pedimos de todo corazón en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Sacamos Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable. Y Doc, antes de que compartas esto, me gustaría escuchar de tu parte, yo algo he querido investigar, de esto que el primer ministro de Israel dijo, Benjamín Netanyahu, que Jesucristo no puede compararse a un fulano. Me parecería a mí increíble. Yo creí que era inteligencia artificial porque si hay algo que Israel sabe es que los aliados más poderosos que ellos tienen, aliados, no he dicho protectores, ese es nuestro Dios, pero es el pueblo evangélico. Y que haya dicho que nuestro Señor Salvador Jesucristo, nuestro Dios, no se compara, y no sé con quién lo comparó, con un whatever, hermanos míos, eso sí es indignante, pero que Dios reprenda. Yo no voy a levantar ningún juicio contra Israel, pero sí me gustaría escuchar. ¿Eso fue inteligencia artificial o lo dijo de verdad? Adelante, Doc. Muchas gracias, Arturito. Tenemos la noticia lamentable, repetida en muchos medios, muy lamentable, pero yo creo que tiene que suceder porque
la Biblia, por medio de la profecía, nos habla definitivamente de un abandono que tendrá temporalmente Israel para que vuelva su corazón estrictamente al Eterno, a nuestro Padre eterno. También la palabra de Dios nos habla de un tiempo de cumplimiento llamado el tiempo de los gentiles. Ese es el tiempo nuestro que está por concluir cuando el Espíritu Santo sea retirado con nosotros de la tierra por medio del arrebatamiento, como esperamos. Y obviamente, mientras tanto, hay un velo en el pueblo de Israel que poco a poco se irá quitando, si bien es cierto, hay ya bastantes, por llamarlos así, judíos mesiánicos. Mesiánicos en el sentido de Yeshua, de Jesús, ¿no? Pero la noticia dice que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, desató una fuerte polémica al afirmar que en la historia Jesucristo no tiene ventaja sobre Gengis Khan, sugiriendo que el poder y la fuerza terminan imponiéndose sobre el bien. Bueno, dice Netanyahu, si eres lo bastante fuerte, despiadado y poderoso, el mal vence al bien. La agresión vence a la moderación. Así que no hay elección, afirmó. Bueno, hermanos queridos, yo creo que habría que analizar profundamente las palabras de Netanyahu, ¿no? Porque en esta primera partecita donde él dice que Jesucristo no tiene ventaja sobre Gengis Khan, sugiriendo que el poder y la fuerza terminan imponiéndose sobre el bien. Parece que él no analiza que no fue con espada ni con ejército que Cristo triunfó en la cruz. Fue sin misiles, fue sin domos, fue sin láser, fue con amor que venció en la cruz del Calvario. Y hasta que no lo entienda, él podrá decir algunas cosas que, por cierto, están dando muestras simplemente de una actitud engreída, que es obvio que se dé. Porque en este momento, así como un día dijo que nosotros como cristianos somos sus mejores amigos, déjame decirle algo. Sí, nunca los cristianos dejaremos de ser los mejores amigos de Israel. Nunca, 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 jamás. Nunca. Pero la confianza del señor Netanyahu se tiene que poner en Donald Trump, no en nosotros. Está puesta en Donald Trump, no en el Eterno. Y eso es lo que lo va a traicionar. Porque esa misma confianza lo traicionará, porque en quien confía le dará la espalda en su momento. Eso se trata. Ahora bien, hablando de mandamiento, ¿y cuándo sería pecado mandamiento en el caso de nuestro amigo Benjamin? Bueno, Dios dejó un mandamiento en Isaías 53. Dios dejó mandamiento en Isaías 6, en Isaías 9. Dios dejó mandamiento desde el Génesis sobre su amado Hijo. Dios dejó mandamiento en Salmo capítulo 2 sobre su amado Hijo. Dios dejó mandamiento sobre su Hijo en el Salmo 22. Todo lo dejó escrito y no creyeron. Cuando ese mandamiento es ignorado, entonces es pecado. Temporal, porque vendrá la salvación para el bendito pueblo de Israel. Siempre dice la Biblia, habrá un remanente. Un mandamiento es una orden, instrucción o precepto que debe obedecerse. En la Biblia es la voluntad de Dios expresada para guiar la vida del ser humano. No es solo una regla, no es una norma solamente, es una expresión del carácter de Dios, santo, justo y bueno. Mira qué bonito eso, ¿no? En la etimología, en el latín, se dice mandatum. Mandatum. De manus, mano, y de dare, dar. Literalmente entregar algo en la mano de otro para que lo cumpla. Por eso cuando en el monte Oreb, en el Sinaí, Dios le entrega escrito por su dedo en las manos a Moisés, le entregó los mandamientos. ¿Para qué? Para que se cumplan. No para que lo ponga de adorno en su casa. Hay mucha gente que tiene de adorno en su casa, como la Biblia con unos lentes encima para simular que los leen. Impresionante. En griego la palabra es
entolé, que significa orden, mandato, precepto, usado para los mandamientos de Dios y de Cristo. Por ejemplo, lo que yo cité, Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí utiliza la palabra entolé. En hebreo, la palabra es mishbach. Esa es la palabra mishbach. Significa mandato, ley, orden divina. Se refiere a las instrucciones dadas por Dios al pueblo de Israel. De la raíz sabaj, ordenar, dar mandato. Ahora escúcheme bien. ¿El mandamiento puede ser pecado? Bueno. El mandamiento de Dios, mandamiento que Dios como mandamiento no es pecado. Escúcheme con atención. El problema nunca es el mandamiento de Dios, es el corazón del hombre. Y de ahí surge lo que vamos a analizar en breve. Romanos 7:12, para que usted vea cómo es el mandamiento. De manera que la ley, el mandamiento, porque la ley está llena de mandamientos, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Ve cómo debe de ser? Entonces, si el mandamiento es santo, justo y bueno, usted tiene que ser así, pues. ¿No ve que el mandamiento refleja el carácter de Dios, que es santo, justo y bueno? Y nosotros tenemos que seguir eso. David decía que para él la palabra de Dios, el mandamiento, era más dulce que la miel. ¡Qué belleza! No era una carga. En cambio llegaron los fariseos y le metieron carga y transformaron todo. Bueno, pero ¿cuándo se relaciona con el pecado? Bueno, por la desobediencia, pues. Punto 1, desobediencia. Punto 2, cuando no es mandamiento de Dios, sino de hombre. Y eso es lo que hay hoy en día en todas las constituciones, que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Eso es pecado. Pervertir el mandamiento es pecado. Ay, es que dos hombres se casan porque se aman y Dios es amor. Pecado. Están pervirtiendo la verdad. Están llamando amor a lo que Dios llama abominación. Terrible, hermanos queridos, hay que hablar con firmeza y no es, ay, que usted es un odiador. No, 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 no. El homosexual va a descubrir en el día del juicio delante del gran trono blanco que quien lo dio fue el que no le dijo la verdad. Y va a ver que todos nosotros que le dijimos la verdad no lo odiamos, queríamos que se salve. Tarde lo va a descubrir. Dios quiera que alguno me escuche y se arrepienta ahora y no espere aquel momento donde ya no habrá oportunidad. El pecado, amigo mío, tremendo, es cuando usted infringe el mandamiento o la ley. Primera de Juan 3:4. El pecado es infracción de la ley. Tome en cuenta eso. Cuando se usa mal, la palabra que Arturito usa, que siempre tenemos que explicar un poquito porque a veces la gente piensa equivocadamente. Cuando se usa mal es cuando se usa en el legalismo. Legalismo, en la religiosidad. Ojo, que son términos correctos cuando están bien empleados, como lo hacemos aquí en este programa. Por ejemplo, cuando se usa mal legalismo o hipocresía y religiosidad. Marcos 7:13, que es la referencia que nos dio el pastor Arturo. Y dice el Señor Jesús, invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Y en qué convierten la tradición? En mandamiento de hombre. Mire el Talmud. Y mire tantos libros. Mandamiento de hombre, historias de hombre. Esa es la realidad. Y la Biblia, que es la verdad absoluta y certera, cada vez la hacen más a un lado. Y nadie acepta una Biblia si no tiene un pensamiento rabínico, que son respetables, pero no se supone que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. ¿Y cómo es que un hombre que no tiene el Espíritu Santo, por muy rabino que sea, puede saber más que nosotros que tenemos el Espíritu Santo? Pues cuando llegue el momento para ellos vendrá la revelación, pero la revelación no lo tienen ellos, lo tenemos nosotros. Obviamente podemos aprender mucho de ellos, sí, hasta el Antiguo Testamento. De ahí no podemos aprender nada porque están con un velo. Son ellos los que tienen que aprender de nosotros. Esto es muy importante y esto no es odio, esto es amor puro. ¿Qué más quiero yo que mis hermanos israelitas sean salvos?
El mismo Pablo decía, sea yo anatema con tal de que ellos sean salvos. Qué tremendo, Pablo. Qué amor. Mire, cumplirlo externamente, pero con un corazón incorrecto, también es pecado. ¿Se acuerdan? Los fariseos oraban en las calles. ¡Oh, santo! ¿Y cuántas iglesias hay que hacen escándalo en la calle? Puro ruido y corazones vacíos. Porque si tú haces todo aquello y no tienes amor, eres como un címbalo resonante. Esa es la realidad. Pero cuando usted es conmovido, cuando el mandamiento dice que es mejor dar que recibir, como dijo Jesucristo, y usted de corazón por ayudar a las naciones, a los que no tienen comida, a Cuba, al adicto, a las casitas, a los que necesitan, a todos. Cuando usted lo hace de corazón, está cumpliendo el mandamiento por amor, pues. Decirle, Señor, no necesitas ordenármelo. Ya derramaste tu amor en mi corazón. Y más que un mandato, es una bendición poder hacerlo. Qué bonito salir. Ay, no, que ya da ahí, da ahí. ¿Usted sabe cuántas empresas tienen fundaciones para donar y para poder recuperar de los impuestos? A ver si están haciendo obra social. Están de una manera astuta recuperando dinero. No es que porque son buena gente. Tremendo. Escuche esto. Cuando revela el pecado interior. Escuche, esto es tremendo. Romanos 7:8, unimos los versículos. El pecado, dice, produjo en mí toda codicia por medio del mandamiento. O sea que el mandamiento está, ¿para qué? Para exponer el pecado. ¿Usted se imagina la cara de Moisés? Moisés venía matando 40 años atrás. Muchos dicen es que el tiempo olvida. No, amigo, el tiempo ni olvida ni perdona. El tiempo te hace recordar, así seas viejo, a no ser que te dé Alzheimer. Pero Dios no tiene Alzheimer. La única manera que a Dios le dé, por decirlo, no es que le dé Alzheimer, que olvide y que tú te arrepientas. Entonces Él borra, limpia, perdona y olvida para siempre. Amigo, Romanos 7:8, ese mandamiento saca a la luz. Moisés mató 40 años atrás y luego Dios lo llama a los 80 años de edad. Sube al monte y de verdad que tiene que haber estado fuerte ese hombre. Yo he subido al Sinaí, creo que Arturo también. Y no es cualquier cosa, ¿eh? Hay que estar en condición para subir. La gente que se queda descansando a mitad del camino por ahí no avanza. Venía matando a un egipcio 40 años atrás. Él ha de haber dicho, bueno, pues ya pasó, ¿no? Ya pasó. Y se encuentra con el Dios verdadero. Dios mío, se encuentra con el Dios único y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y a lo que lee la tabla, ¿sabe lo que lee? No matarás. ¿Qué ha de haber dicho Moisés? Ay, metí la pata. ¿Y ahora qué? Yo creo que Moisés fue uno de los hombres que disfrutó de la gracia de Dios directa del Padre y luego obviamente a través del Señor Jesús, todos nosotros. Pero no matarás, decía, imagínate tú, que tú vayas delante de Dios, que te den una encomienda y ahí diga no cometerás adulterio y tú eres, ay Dios mío, ahí se ve el perdón y el amor de Dios. Amigo, algo grave. ¿Cuándo es pecado? Mandamiento. Cuando sabes pues que no tienes que hacerlo y lo haces. Tienes los mandamientos, sabes que tienes que cumplirlo y no te da la gana. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No quiero. Ok, Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si los mandamientos de Dios son buenos y son tu delicia y no los cumples y no los haces, estás en pecado. Ahí mandamientos para ti se constituyen un pecado. Como verdad espiritual, el mandamiento tiene 3 funciones. Revelar el carácter de Dios. Recuerda, Él es santo, Él es justo, Él es bueno. Mostrar el pecado del hombre y guiarnos hacia Cristo. Qué bonito, Dios. Ahora bien, hermanos queridos, en los próximos minutos voy a nombrar algunos personajes bíblicos con relación
al mandamiento que lo convirtieron para ellos en su pecado. Por ejemplo, hombres que impusieron sus propios mandamientos. El faraón en Éxodo capítulo 1 saca un mandamiento. Primero, oprimir al pueblo. Luego saca otro mandato, mandar a matar a los niños. Herodes, ¿se acuerda de Herodes? Éxodo 1 es lo del faraón. Herodes mandó a matar a los niños hasta 2 años de edad. Él hizo su decreto, su propio mandato, y lo entregó para que lo ejecutaran. ¿Y qué me dice usted de Saúl? Sustituyó la obediencia por su propio criterio que lo constituyó en mandamiento. Hizo su propio sacrificio, se adelantó, no esperó al profeta. Obedeció como a él le pareció, dejando vivo a Amalek. Hizo su propio mandamiento. Eso es pecado. ¿Y qué me dice de Nabucodonosor? Mandó a hacer una estatua para que la adoraran y puso los mandamientos al son de la bocina. ¡Tutú! Loco, terminó como una bestia el pobre. Porque todo hombre que quiera vivir conforme a sus mandamientos termina como una bestia. ¿Qué quiere que le diga? Hasta que reconozca que hay un Dios en el cielo que mandó sus mandamientos para bendecirnos. Muéstreme un mandamiento que le haga daño. Muéstreme uno que le haga daño. Toditos los mandamientos te protegen. Hasta el día de reposo te da un día para poder estar con tu Señor, tu familia, en la iglesia, compartiendo. Qué bonito, qué bonito. ¿Y qué me dice de Jeroboam? Ese sí que Jeroboam 1 lo vamos a llamar. Ese Jeroboam creó su propio sistema religioso en Primera de Reyes 12. Estableció becerros de oro y fiestas inventadas. Inventó fiestas. Hoy día el mandamiento, ¿cuál es la Pascua? ¿Y qué nos dijo Arturito? No, que ya lo sabemos, el conejo. Mandamientos de hombre, el conejo, es que es para los niños. Ahorita me lo llevo al centro comercial a que encuentre los huevitos del conejo. Usted se va a ir al infierno por estar con tanta mentira. Dígale la verdad, mijito, ningún conejo. Mientras usted quiere ir a buscar un conejo, Cristo estaba muriendo en una cruz por usted, por su mamá, por su abuelita, por su papá, por sus hermanos. Venga que le quiero contar la verdad. Aunque sea en dibujo animado, muéstrele cómo fue. Pero no, el conejo, los premios. Este Jeroboam cambió el culto verdadero por uno que era conveniente para él y llevó, no solo él, a todo Israel lo llevó al pecado por sus mandamientos perversos. Los fariseos, ya estamos llegando al final, los fariseos añadieron tradiciones humanas a la ley de Dios. Invalidaron los mandamientos de Dios por causa de las tradiciones. Enseñaron mandamientos de hombres, Marcos 7:13. Y ese legalismo reemplazó la verdad divina. ¡Qué locura, Dios! Y recuerde hasta hoy día, si no te lavan 7 veces las manos, que si no te haces esto, que si no te haces aquello, que si no te pones lo de aquí, lo de allá. Amigo, esto es impresionante. Y vamos a ver unas 2 o 3 mujeres que impusieron sus mandamientos. La primera es la loca de la Jezabel. Era un demonio que hasta hoy está metido en la iglesia. Según Apocalipsis, ahí está todavía. Esta mujer que escribió una carta con una mentira, como un decreto, acusando falsamente para que la viña de Naboc fuera de su marido Acab, imponía su maldad como ley. Ese era el mandamiento de Jezabel, la maldad. Hoy en día aquí en el Ecuador, la Corte Constitucional es el instrumento de maldad del Ecuador. Ellos están destruyendo la niñez con ideología de género y con tanta inmundicia que la niñez trans, pura mentira del demonio, maldad. Toda esta gente y sus mandamientos van a perecer. Pero aquel que ama al Señor guarda no los mandamientos constitucionales de estos pervertidos, sino los mandamientos justos, buenos y santos del Señor. Herodías, hasta ahí llegamos. Herodías, que tenía un rencor guardado con Juan el Bautista, se la tenía jurada, como dice la gente. Y en la primera oportunidad, cuando vio que su hija, porque esta no le importaba nada, este demonio, cuando vio que su hija lo enloqueció a Herodes,
Dijo, esta es la mía, anda, bailale bien bonito, menéatele tú, y pide la cabeza de Juan el Bautista. Alguien dirá, ay, pastor, pero le estaba ofreciendo hasta la mitad del reino. Amigo mío, 2 mujeres en la Biblia son las únicas que un rey les ofreció, distintos reyes, la mitad del reino. Una fue la reina Esther, que su marido Asuero le ofreció la mitad del reino, y la otra fue la hija de Herodías, que Herodes le ofreció la mitad del reino. Esther no aceptó, Herodías tampoco, pero Esther no aceptó para salvar un pueblo, Israel. La otra no aceptó para cortarle la cabeza a un judío. ¿Qué me dice usted? Mandamiento que salva y mandamiento que mata. El que mata es pecado. El que usted cumple a su manera, como le da la gana, es pecado. Como reflexión final, hermanos, recuerde a Eva, no lo olvide a Eva. Ay, pastor, ¿y dónde está? No lo olvide. A Eva se le dio un mandamiento y Eva lo alteró. Lea en Génesis 2 y luego Génesis 3:3 y vea el mandamiento que Dios le da a Adán y vea cómo Eva le agrega la palabra, ni lo tocarás. No comerás, el Señor no le dijo ni lo tocarás, no comerás, pero como ella tenía ganas de tocarlo y de comérselo, cambió. Qué tremendo que es esto, Dios. Qué horrible que una persona cambie el mandamiento para su conveniencia. ¿Qué me dice hoy en día en las iglesias? Mandamientos para uno y no para otros. En mi oración, hermanos queridos, de todo corazón, el mandamiento de Dios, el principal para mí, y le voy a dejar el nuevo mandamiento en su corazón y usted ya lo sabe. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y como Él nos amó, como usted debe amar a su esposa. Asimismo, Él nos amó entregándose, como dice Efesios, asimismo por nosotros. Que ese mandamiento, el amor, sea siempre el primero. Y viviendo en Él, no estaremos en pecado. Adelante, Pastor Arturito. Completito y bien claro. Pastor Luis Antonio. Gracias, mi querido Pastor Arturito. Con respecto a la referencia que usted mismo nos manda, aquí está muy claro. En Marcos 7:8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos, a beber, hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Qué era importante? No era no lavar un jarro, no era no lavar un plato o dar un vaso de agua en un vaso sucio, sino por amor. Los mandamientos se hacen por amor, como sabiamente lo dijo nuestro querido pastor Nelson en Juan 14:15. El que me ama, guarda mis mandamientos. Ahora, aquí hay algo que es tremendo, la ley moral de Dios, y que es fuerte, porque están escritos. Y aquí vamos a ver si nosotros hemos pasado por alto los mandamientos de Dios. Y dice así en el Éxodo, bueno, los mandamientos están hechos para cumplírselos. Y cuando nosotros no los cumplimos, los mandamientos de Dios, ¿qué mandamiento cumplimos? Transgredimos todos, y por ser culpable de uno, somos culpables de todos. Por eso que tenemos que pensar si estamos viviendo conforme los mandamientos de Dios, establecidos moralmente en 10 mandamientos, pero está todo, los 613 mandamientos, está todo, porque si realmente vemos y analizamos y meditamos estos, está relacionado con todo. Y no solamente 613 mandamientos, porque Cristo dijo bien claramente, aquel que ya codició a una mujer para adulterar, ya adulteró. ¿Y qué se necesitaba hacer a eso? No amar. No amar. Los mandamientos se hacen por amor, y por amor nosotros tenemos que cumplir los mandamientos para no pisotear los mandamientos, porque por pisotear los mandamientos establecidos que yo te mando, porque no es una sugerencia, no es una petición, es un mandato, por eso dice mandamiento, ya está mandado, obedece. Esto está establecido para que el hombre los cumpla. Pero ¿qué pasa? Dice, y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No puedes amar a dos señores al mismo tiempo, no puedes amar al dinero. No te lo dice así aquí, pero no tendrás dioses. No puedes suplantar la felicidad, el gozo, la paz que Dios da por cosas
que tú quieres tener. Entonces, cuando reemplazas y cuando ya no vas a la congregación, nuestro querido pastor Arturo decía, todos a la playa, en vez de presenciar algo que con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, y uno se entera que hay hermanitos, es que estoy tomando como vacaciones para ir a compartir con la familia, pero no todas las veces hay esto, pues, ¿no te parece? No todas las veces Dios te va a ministrar tu corazón de una cosa que realmente es hermosa, que tendríamos el honor y el privilegio de presenciar. Y esto, la playa no se va a escapar, pero esto no va a haber todos los días. Pero esto es lo que hace la gente muchas veces. Cambiamos la gloria de Dios y por diversiones humanas muchas veces. Y yo no sé si realmente cómo lo tomes en el mandamiento, pero hay mucha gente que no lo ha entendido. Alimentar su fe es más importante muchas veces que acreciente dentro de todo la sensibilidad del ser humano cuando algo se está haciendo con esfuerzo y con compromiso. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. O sea, hay gente que dentro de todo, todavía cristianos, y piensan que el dinero es la felicidad, que las posesiones es la felicidad, que dentro de todo hay un cumpleaños o un churrasco que es la felicidad. Hay cosas que al cristiano lo hacen felices, pero no le dan la paz que Cristo da. Y prefieren buscar un montón de cosas humanas, terrenales, circunstanciales, pasajeras, y no buscar lo eterno. Y esto es un peligro. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando tú no les das testimonio a tus hijos de que amas a Dios, de que adoras a Dios y que Dios es lo primero. Cuando tú les enseñas que dentro de todo hay cosas que te hacen más felices, que dan más, qué sé yo, estabilidad emocional, pero del espíritu no buscas nada. Y cuando no les dejas sino un hueco, un vacío a los hijos, entonces eso va de generación en generación. Puedo hacer esto, pero mejor hago esto porque esto me da a mí más placer y me da más alegría. Cuidado con esto. Dice, y no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Muchas veces decimos, que Dios te bendiga, pero no amas a la persona. Y no quieras sino que se caiga, que se muera. No tomarás el nombre de Dios en vano. Dios conoce y escudriña lo más profundo del corazón del hombre. Y muchas veces nosotros agarramos en el nombre de Dios y hacemos las cosas, pero las hacemos sin Dios. Las hacemos con nosotros y por nosotros y para nosotros como mandamientos de hombres. Y para Dios es esto aborrecible. No lo mira bien. El Señor conoce tu corazón. Conoce si amas o no amas. Y por eso dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No va a haber inocente aquí. Y por lo menos que reconozcas que dentro de todo haces cosas en el nombre de Dios para ponerte título, para poderte dar nombre, para encontrar beneficios. Cuidado con esto. Esto realmente, si Dios te abre las puertas, es porque Dios te abre las puertas, porque Dios hace las cosas, no nosotros. Y por eso que tiene que haber acto de humildad, que es dependencia total de Dios para avanzar. Esto es lo que realmente mucha gente hoy en día, hombres de Dios, pero altivos, orgullosos, presuntuosos, vanidosos, engreídos. Por favor, Dios no es nada de esto. Dios quiere que nosotros no tomemos su nombre en vano. Hay políticos que agarran y dicen, Dios me ha mandado, Dios me ha dicho, y salen últimos. Ni siquiera en el medio, ni últimos. ¿Qué Dios los mandó? Utilizan el nombre de Dios en vano. He tenido un sueño de revelación, que Dios me mostró tal cosa, como para poder ser mejor vistos. Por favor, si Dios no lo ha hecho, no hay necesidad de tomar el nombre de Dios en vano. Porque muchas veces, como es engañoso y perverso el corazón más que todas las cosas, nos metemos en cosas que Dios no nos ha mandado. Mucho cuidado. Mucho, pero mucho cuidado. Cuidado, porque Dios dice que no tomará al culpable como inocente. Esto lo has hecho, pero lo has hecho motivado en ti. No lo has hecho porque yo te mandé. Cuidado, mucho cuidado. Acuérdate del día de reposo, acuérdate de Jesús. Mis queridos pastores, yo simplemente como judío quiero decirles algo.
a mí me da muchísima pena de verdad, de lo que dijo Benjamín Netanyahu. Pero sé que el pueblo de Israel tiene que luchar y llevarse la peor parte en este tiempo. Y que la angustia de Jacob, lastimosamente, la tienen que pasar. Da pena al ver ahora unas personas que 5 o 6 veces tienen que ir a los refugios porque las bombas de racimo que están prohibidas, que es algo que no se debería de hacer, están atacando. Pero yo le doy gracias a Dios porque sé que este pueblo realmente ahora está buscando de Dios. Ahora ya no están como que en la playa y jugando y haciendo, sino es un pueblo que está clamando a Dios verdadero. Y Dios se manifieste. Y obviamente lo que querían que Netanyahu diga, bueno, Jesucristo es un buen hombre, sí, yo voy a ir, en vez de ojo por ojo, voy a ir dentro de todo, amar a mi enemigo. Cuando no es el tiempo que Dios le ha puesto para pelear por esa tierra hasta que Jesucristo venga allí. Y van a tener que estar los judíos peleando por esta tierra, la tierra prometida, peleando para que venga Cristo, incluso cuidando esa tierra, porque obviamente estamos hablando de la extinción de los judíos si es que no se atacaba de la manera que se ha atacado. Y obviamente Donald Trump en algún momento va a dar la espalda y listo. Israel va a quedar solo. Y por eso yo les pido, no como judíos simplemente, sino que no dejen de orar por el pueblo judío, porque realmente, obviamente, si tendrían en Cristo, ninguno tendría que tener guerra. A nosotros ya Dios no nos manda la guerra. A nosotros nos manda a amar incluso a los que nos quieren matar, no hay problema, y a bendecirlos encima, pero a ellos todavía no es así. Lastimosamente ellos tienen que vivir ojo por ojo, diente por diente. Y es triste, pero es muy bueno lo que está sucediendo, porque el clamor del pueblo, todo el pueblo está clamando ahora a Dios, todo el pueblo, porque pensábamos que iba a ser una guerra de una semana, de 2 semanas, y que se iba a acabar. Y no es así. Y nos vemos ahora involucrados en tremendas cosas, haciendo estallar semejantes pozos de gas, semejantes reservas de petróleo, y culpados ahora en el mundo entero con un antisemitismo brutal. Ahora es cuando los judíos vamos a tener que tener más amor que lo que nunca tuvimos, porque el odio, el antisemitismo va a empezar a crecer. Entonces, solo Dios para cuidarnos. Y por eso que nosotros tenemos que conocer los mandamientos, los preceptos, estatutos, normas y leyes que Dios nos ha mandado para cumplir. Qué difícil el tiempo que le toca vivir al pueblo judío por no haber recibido el verdadero. Pero el Señor les trajo endurecimiento en parte hasta que la plenitud de nosotros, los gentiles, podamos entrar, porque de ahí viene la salvación. Entonces, gloria a Dios por todo lo que viene, por todo lo que sucede, por todo lo que pasa. Todo está en las manos y el control de Dios. Lo único que veamos nosotros, cómo está nuestro corazón. Amemos, no nos carguemos de glotonería, no nos embriaguemos, no nos volvamos tibios. Este es el tiempo en que Cristo viene pronto por su iglesia. Y el mandamiento, cuidad con temor y con temblor la salvación tan grande. Que cuidemos realmente la salvación que Cristo quiere darnos. Con seguridad el Señor debe soñar con el pastor Arturito en el cielo, con el pastor Nelson, con mi vida, con mi familia. Tener ese gozo para esperarnos en el cielo. Y la verdad es que dentro de todo, ese evangelio no vino sino de Israel. Y por eso tenemos que ser agradecidos, por eso. Y pedirle perdón por los pecados de Israel. Solamente. O sea, realmente Jesús va a venir y va a pelear por nuestro pueblo bendito y va a vencer la batalla y va a reunir a todas las naciones y ahí nos va a defender, porque no va a haber quien nos defienda. Vamos a estar solos, literal, y Cristo viene por nosotros. Entonces, gloria a Dios por esto. Aquí dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La palabra es para santificarla. El reposo, alguien más grande que el reposo, que el día de reposo, es Cristo Jesús. Y Él tiene que ser santificado en nuestras maneras de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, de sentir y de vivir. Y dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Tienes que trabajar, con el sudor de tu frente proveerás el pan de cada día para los de tu casa, no con el sudor de otros, no con el endeudamiento, no con todas las cosas. Hay gente que no provee el pan de cada día para su casa, que no se esfuerza, que no trabaja, que no se compromete, y menos, si no lucha ni por los propios, menos va a luchar por otros, por el amor de Dios. Esto es increíble. Mas el 7º día es día de reposo para Dios, guárdalos. Nosotros ahora tenemos el primer día, antes los judíos teníamos el último día, el Shabbat. Ahora el primer día de la semana es el domingo, el primer día. Se lo entrega por gracia al día domingo y se lo transporta para que nosotros adoremos, exaltemos y bendigamos a Dios. ¿Qué haces tú el primer día de la semana? No se lo entregas a Dios y piensas que Dios te va a bendecir y piensas que Dios
estás infringiendo un mandamiento. No es que cambió los mandamientos, es que hay mandamientos para el pueblo de Israel y hay mandamientos para el pueblo cristiano. Y nosotros que vivimos por gracia deberíamos ser muchísimo más agradecidos y pedirle más sabiduría de la que aún tenemos dentro de los mandamientos. El que no tenga sabiduría, que se la pida, porque Dios tiene en abundancia para dárselas, para no ir en contra del mandamiento de Dios, ir en contra de los preceptos, estatutos, normas y leyes de Dios. Y esto es fuerte. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Honras a tus papis? ¿Realmente honras? Porque dentro de la gracia y dentro de los mandamientos aquí hay gente que no honra. Y hay gente que dentro de los mandamientos, sin tener la gracia, honra más que los que aún recibieron a Cristo. ¿Honras realmente? ¿Cuidas, velas el interés de tus padres, la tranquilidad, la paz? Compartimos nosotros con el pastor Arturo y el pastor Nelson Corbán, cuando muchas veces tienes que dejar de incluso, no importa, no voy a diezmar ahora, pero voy a atender a mis papis, porque no tienen que, y no tengo más, y lo que tengo le doy. Honro a mi papi y honro a mi mami, para que te vaya bien y que seas de larga vida en la tierra. ¿Para eso qué se necesita? Obedecer a Dios. ¿Dónde está eso? En los 10 mandamientos. Si tú los manejas muy bien, los 10 mandamientos, te vas a dar cuenta que el Señor Jesucristo, que fue por encima de los 613 mandamientos, fue mucho más allá, los vas a poder cumplir. Pero si infringes estos 10 mandamientos, estás acabado, hermanito. Esta es la ley moral, ética, la vida de Dios misma en tu vida. Y dice así, no matarás o no asesinarás. El aborto lo vemos como, lo podemos legalizar. Mandamientos de hombres, sí, se aprobó la ley del aborto. Sigan matando, sigan teniendo relaciones extramaritales, disfrutando del placer sexual. Tienen hijos, mátenlos. Qué increíble. Obedeciendo a mandamientos de hombres, a leyes humanas, pero no a los mandamientos divinos. No cometerás adulterio. ¿Qué se necesita para cometer adulterio? Pisotear a la mujer que amas. Pisotear a tus hijos. Encima burlarte de la sociedad. Tomar el nombre de Dios en vano. Necesitas hacer un sinnúmero de cosas para servirte y tener un placer. Dejar todo lo que Dios te ha mandado. El adulterio es no amas a tu prójimo, por eso te llegas, haces cosas aberrantes, porque no amas a tu prójimo. No amas realmente, de verdad. Cuidado con esto. No hurtarás. ¿Qué necesitas para robarle a alguien? No solamente ir infringiendo la ley, sino no codiciar las cosas que tiene tu prójimo, para no robar, para no querer servirte de las cosas sin trabajar, sin que te cuesten. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, el siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Cuando está aquí, todo bien resumido. ¿Por qué tienes que codiciar lo que Dios le ha dado a otro? ¿Por qué tienes que ambicionar lo que Dios tiene con otro? No hagas eso. Bendecí. Sé honesto. Sé feliz con lo que Dios te ha dado. Sea poco o sea mucho. Sencillamente, y ser responsable con lo que Dios te ha dado. Es el más grande mandamiento, que honres a Dios con todos tus bienes. Que ames a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no amas a Dios, no amarás a nadie, infringirás toda esta ley y toda esta ley servirá para nada. Así que el mandamiento de Dios o lo pones en práctica o no lo pones. Y si lo pones, ponlo completo, porque si pones en partes, no te sirve de nada. Que Dios nos bendiga. Adelante, mi querido pastor Arturito. Bueno, se ha dicho todo. Solo quiero añadir algo más. Hay muchos que recitan los 10 mandamientos. Hay muchos que recitan partes de la Biblia, pero son unos hipócritas. Eso dice la palabra de Dios. Jesús los confrontó a los religiosos que le estaban confrontando a él porque no guardaba la tradición de los ancianos. En Marcos 7, del 6 al 9, dice, respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, a su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes, muchas cosas semejantes a esta. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es decir, si la gente tergiversa, cambia, apostata contra la ley de Dios, siguiendo ley de hombre, quiere decir
que entonces están añadiendo a la palabra de Dios. Es decir, como mi Señor decía, ¿no? Habéis oído que dice en las Escrituras, no cometerás adulterio, mas yo os digo, ahora estas nuevas sectas de los hombres, ahora yo os digo que tienes que hacer esto y lo otro, y toman de la palabra de Dios, añadiendo y quitando. Y acuérdense lo que la palabra de Dios dice, ¿no? No puedes aumentar y no puedes quitar del mandamiento de Dios. En el libro de Deuteronomio capítulo 4, déjenme leer el 1 y el 2, mire. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Añadir otro mandamiento, hermanos queridos, lo que está de moda ahora, ¿no? Este domingo todo el mundo viene, vamos a ayunar. ¿Y esa orden quién la dio? Disculpen mi ignorancia, ¿no? Pero Jesucristo alguna vez le dijo a la gente, a ver, vengan para acá. Hoy decreto que vamos a ayunar todos. ¿Y de dónde sacó? Al religioso le dio la gana de poner ayuno y todos tienen que ayunar. Matarse de hambre todito. No importa si están en pecado, pero él decretó una orden y todo el mundo tiene que ordenar. Y tiene que obedecer, porque si no, viene la maldición de Dios. Eso es mentira, hermano. Por eso Dios le dice a muchos hipócritas, usan la Biblia, saben lo que dice la Biblia, pero para manipularla, no para obedecer. Y recuerden lo que dijo mi Señor Jesucristo, ¿no? En Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 6. ¿Recuerdan lo que dijo mi Señor Jesucristo a través del apóstol Juan? Primera de Juan 2, 3 al 6, hermano. Muchos saben la Biblia al revés y al derecho, pero no lo obedecen. Y al no obedecer el mandamiento de Dios, hermanos queridos, somos mentirosos, pues. Y la verdad no está en uno. Y usted tiene que, por eso es que, un ratito, vamos a ir despacio. Primera de Juan, capítulo 2, 3 al 6 dice, mire, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Y por eso la misma palabra le dice a toda la congregación donde se reúnan, en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esto no es de seguir ciegamente a los que se paran en un púlpito a predicar, hermano. Uno tiene que darse cuenta a ver si de verdad lo que predica, practica. Porque el mismo Señor Jesucristo se acuerda lo que dice en Mateo 23:3, ¿verdad? En la cátedra de Moisés, ahí están los fariseos y los escribas. Por tanto, todos los que os enseñen y se ordenen que guardarlo y hacerlo. Pero no ser como ellos. Enseñan, pero no practican. Y por eso, aquí ese es el pecado, hermanos míos. Hablar de las leyes de Dios para condenar, cuando yo mismo me estoy condenando porque yo que digo que no se debe hacer, eso mismo estoy haciendo. Y esta fue la queja, hermanos míos, de Pablo a los romanos. Doctor de la ley, enseñas, pero no te enseñas a ti mismo. Qué terrible pecado es este, hermano. Y por eso le dice el Señor a los religiosos hipócritas. Tú que enseñas que no hay que ser avariento, eres avariento. Eres ladrón. Eres un falso maestro. La palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 2, 17 al 24. Mire, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo?
Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. De nada sirve dar enseñanzas, hermanos, si nuestro corazón está lejos de Dios. Y como hemos enseñado acá, muchos religiosos utilizan la piedad como fuente deshonesta de ganancias. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, salte de eso, apártate de esos. Hermanos queridos, de verdad, en estos tiempos, mire usted, 1 Timoteo 6, del 3 al 5. 1 Timoteo 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, sino que añade más mandamientos de hombre, y a la doctrina que es conforme a la piedad, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, en humildad, haciendo tesoro en el cielo y no aquí en la tierra, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hemos aprendido, hermanos míos, Santiago 1:22. De nada sirve que oigas, de nada sirve que aprendas, si no lo pones en práctica. No hay que ser oidor, sino hacedor de la palabra. Doctor Zavala, palabras finales, por favor. Muchas gracias, mi querido Arturo. Qué gran verdad, pero recuerde usted que la Biblia no es un buffet ni un menú. Usted va a tomar lo que le guste y lo que no, no. Y lo va a cambiar por mandamientos de hombre. Dos advertencias claras del apóstol Pablo a la iglesia. Colosenses 2, 20-22. Y unimos. ¿Por qué? ¿Por qué se someten a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, esto y aquello? Puro mandamiento de hombre. Pregunta Pablo, ¿por qué? ¿Por qué hace eso? Aquí Pablo habla de reglas humanas que parecen espirituales, pero no vienen de Dios. Jesucristo juzgaba eso. Ay, que tus apóstoles no se han lavado las manos. Lávate el corazón, de ahí salen los malos pensamientos. Tremendo. Y una advertencia más se la da Tito también en el 1:14. Capítulo 1, verso 14. No debemos atender, dice, fábulas, y en ese tiempo judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ahora escúcheme bien. Si el mandamiento de un hombre o el mandamiento de hombre se aparta de la verdad, se aparta de Dios, pues. Cristo dijo, este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí porque sus mandamientos no eran de Dios, sino de hombre, pues. Es mi oración, que usted no se aparte nunca de Dios. Y para no apartarse, no se aparte del verdadero mandamiento de Dios. Sobre todo el principal, amarlo a Él. Y luego, amar al prójimo. Nos vemos mañana, si así Dios lo permite. Un abrazo fraterno y que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Mi amado pastor Luis Antonio, palabras finales y ahora para terminar, por favor. Gracias por el honor, mi querido pastor Arturito. Te amo mucho, siervo. Aquí hay algo que es muy claro. Usted nunca, sí, literal, nunca, olvídese y recuerde, nunca podrá cumplir los mandamientos si usted no ama como Dios manda a amarle. Este es un mandamiento para amarle, porque si usted duda cómo tiene que amar a Dios, no va a cumplir ningún solo mandamiento. No va a cumplir. No está en la voluntad humana, está en la decisión y está en la obediencia y en la dependencia de Dios. Y Jesús les dice en Mateo 22, versículo 37, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el más grande amor. Usted todo lo demás lo va a poder cumplir, pero si ama de la manera que Dios nos pida que amemos, por bien a nosotros, porque Él es amor. Y ese amor usted solamente lo derriba, lo tiene, porque Dios derramó de su amor en nuestros corazones.
Es imposible. Si usted pasa tiempo con Dios, tendrá. Si no pasa tiempo con Dios, no lo tendrá. Puede hacer muchas cosas para Dios, pero si usted no ama a Dios, de nada le sirve. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, ayúdanos, Papacito Santo, a amarte como tú quieres que te amemos, para que cumplamos todos tus mandamientos. Te suplicamos, Dios, que pongas de tu corazón en nuestros corazones, que hagas que realmente seamos reverentes, que te amemos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, que seas tú lo primero en nuestras vidas y que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor a ti. Y si lo hacemos por amor a ti, nunca dañaremos a nadie y cumpliremos el segundo mandamiento, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Danos de tu amor. En el nombre de Jesús te pedimos perdón por haber sido falsos, hipócritas, tibios, no sinceros, no leales, no honestos y transparentes para contigo. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, te damos gracias. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga, que tengamos dulces sueños. Y si el Señor ha venido antes, nos volveremos a ver mañana para todos juntos seguir proclamando: ¡Hay vida en Jesús!